que Argentina what the world actually needs. tiene lo que el mundo realmente And necesita. we want to be a partner Y queremos in Argentina, ser helping to socios feed de the world Argentina and fuel the world. mientras ayuda a alimentar al mundo y proveerle And you energía al can see mundo that very powerfully en now. el futuro, y esto lo podemos ver de manera muy potente. Ahora bien, el trabajo que se está haciendo para estabilizar la economía. Que Argentina ha decidido volver al lado del mundo de Occidente, del lado del progreso, del lado de la democracia, sobre todo las cosas del lado de la libertad. No somos 100 personas, somos miles. Que nos digan cuál es el fiscal y el juez que actúa en esta causa y le da órdenes a los policías para meterse dentro de la manifestación. Es una barbaridad. ¿Les están pidiendo que suban a la vereda? Beliboni, ¿les están pidiendo que suban a la vereda, la policía? No, la policía empujó, se metió ahí en el medio, golpeó gente, tiró gases otra vez el gas pimienta, yo lo tengo otra vez en la garganta. No va esto. El derecho a manifestarse es innegociable, Bullrich. Vos no sos la Constitución Nacional, el protocolo es anticonstitucional, así que vamos a manifestarnos. ¿Por qué vas a sacar el INADI? Mira, básicamente porque el INADI se convirtió en la policía del pensamiento del kirchnerismo y era un antro de ñoquis y corruptos que se dedicaban a perseguir a todos los que pensaban distintos, que hacían listas negras para cancelar gente. Por lo tanto, es imposible tener que sostener una organización de esas características tan perversas en un sistema democrático y libre. Así es que, INADI, ¡afuera! En el cierre del debate, el senador Bayán también se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado. ¿Eso fue orden suya? Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Entonces se le envía a quien es el bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble. Es increíble. Así que queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. ¿Estás seguro que sí? Claro. Sí, vamos a llegar. Ya estamos haciendo un cambio importante en la Argentina. Lo estamos viendo desde afuera, pues, pero Sí. lo estamos viendo. Respecto a los alimentos, que también por alguna razón algunos medios publicaron que o dejaron trascender que se había cortado la ayuda a comedores, y eso es también falso. Pero Manuel, hasta Margarita Barrientos, que no puede ser tildada de kirchnerista, dijo que no le está llegando la comida a los comedores. Porque probablemente averigüen bien y pregúntenle a Margarita Barrientos si efectivamente cumplió con los requisitos que le ha pedido el Ministerio de Capital Humano para efectivamente seguir con esa provisión. El problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Y entonces, bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados... Bueno, está bien. No hay... Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más del 60% de pobres. En realidad tenés 2/3 de pobres ahí. Y si nosotros el ajuste se lo estamos haciendo pagar a la casta, si nosotros justamente... Pero voltearon la ley de bases. En la ley de bases estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Sí. Y nosotros le devolvíamos a los jubilados 1,5 puntos, porque también eso lleva un rezago. Entonces, ¿me comprendés? Pero bueno, decidieron que no.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. A ver, vamos a encuadrar un poquito lo que está sucediendo, que se vio claramente hoy con la visita del secretario del Departamento de Estado, el canciller norteamericano, Antony Blinken, que se reunió con Javier Milei y expresó una señal de Washington muy contundente, ¿no? De apoyo, si se quiere, al rumbo de la política económica de Milei, el alineamiento automático de Milei con Israel, con Estados Unidos, si se quiere, la crítica furibunda a China. Es decir, ahí no hay fisuras, pese a que Blinken es el número 2 de la administración Biden, no hay fisuras. Fíjense las declaraciones de Blinken y de Javier Milei, y después les voy a contar la gran preocupación que hay en Washington y cómo el Fondo Monetario dejó un documento que pasó desapercibido, pero dejó un comunicado, la número 2 del FMI, que es una advertencia muy fuerte al presidente respecto a la sustentabilidad política y social del ajuste en curso, que es la preocupación del fondo. Es decir, si esto se sostiene desde el punto de vista político y social o si se va a una conflictividad que ponga en riesgo la orientación de la política económica. Fíjense lo que decía Javier Milei tras la reunión de Blinken. Primero el secretario de Estado y después Javier Milei. Que Argentina ha decidido volver al lado del mundo de Occidente, del lado del progreso, del lado de la democracia, sobre todo las cosas del lado de la libertad. First, as I said, more generally, Primero, como le we see dije, hablando más generalmente, extraordinary vemos opportunity oportunidades here in extraordinarias Argentina. aquí en But Argentina. maybe most important, Pero quizás lo más what's so importante evident is that y lo que es tan Argentina evidente es que has Argentina what the world actually needs. tiene lo que el mundo realmente and necesita. We want to be a partner Y queremos in Argentina, ser helping to socios feed de the world Argentina and fuel the world. mientras le ayuda a going forward. alimentar al mundo y proveerle And you energía al can see that mundo very powerfully en now. el futuro. Y esto lo podemos ver de manera work muy that's being done potente. Ahora to bien, el trabajo que se está stabilize haciendo the para economy estabilizar la economía is absolutely vital. es And as that absolutamente moves forward, esencial y a and with medida que success, esto again, we'd like adelante to y con éxito, do what we can repito to que help in queremos that hacer lo que success. I think podamos that para opens ayudarles the doors con este éxito. Esto to, abre la puerta, creo yo, extraordinary opportunity in these areas a and oportunidades many more extraordinarias en that, estas the esferas y United en States will be a muchas part of. más, y los When it Estados comes Unidos to the será question of parte de esto. En dollarization, cuanto a la pregunta sobre la that's up to dolarización, Argentina. eso depende de And of course, we Argentina. look forward to Por hearing supuesto que esperamos escuchar any plans and to discussing more, but this is a algún decision plan for y hablarlo más, Argentina pero to esta make. es una decisión que debe hacer And on the Argentina. IMF, look, Y we con respecto al support fondo, agreement between apoyamos el Argentina acuerdo and entre the IMF. Argentina y el The Fondo IMF Monetario. El fondo has been, can be, ha sido a very important y tool puede ser un promoting instrumento muy the importante stabilization para promover la of Argentina's estabilización de la economy, economía and the work argentina that is ongoing, the very y el important work trabajo that's ongoing. pendiente, que es un trabajo sumamente importante. Bueno, a ver, resumen. Blinken dice queremos ser socio de la Argentina. Obviamente el tema de la dolarización no es algo que agrade en Washington, tampoco en el FMI, pero hoy no fue tema principal. Milei dice estamos del lado de Occidente, volvemos a ser del lado de Occidente, alineamiento automático con Washington. Ahí está todo bien desde el punto de vista, más allá de que Milei hoy viaja a la cumbre conservadora, que es el lanzamiento de la campaña de Donald Trump como candidato nuevamente a presidente y demás, que puede generar algún ruido con la administración Biden, pero hay un alineamiento que la Casa Blanca ve con muy buenos ojos. La preocupación de todos, del establishment local, de los mercados financieros, de las empresas multinacionales, del Tesoro norteamericano y del FMI, es cómo se sostiene esto política y socialmente. Y fíjense el tono de la carta que deja esta señora, la número 2 del FMI, la economista india norteamericana, que es en realidad la 1 del fondo, porque es la que tiene más poder dentro del fondo hoy, más poder que Kristalina Georgieva, es la que maneja el staff, es la que tiene el trato directo con el Tesoro norteamericano. Fíjense el tono de la carta, veamos el comunicado y vamos a analizar algunos párrafos. El comunicado oficial que deja Gita Gopinath
una vez que se va de la Argentina. Veamos primero el facsímil del comunicado para tener en cuenta que esto lo puso por escrito, ¿no? Salió del comunicado oficial del FMI. Veamos el facsímil primero, con el sello del fondo, y en un comunicado donde dice declaración de la primera subdirectora gerente del FMI sobre Argentina. Ahí está el comunicado. Vean el tono. El tono y directo es un mensaje directo al presidente, a Javier Milei. ¿Qué es lo que dice? Dado los costos de estabilización de corto plazo, es esencial, estoy hablando de la placa siguiente, ahora sí, estamos... Dice, hay costos de estabilización de corto plazo. Es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y de las pensiones. Preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones. Está diciendo no más licuación de la asistencia social y de las jubilaciones. Las pensiones son las jubilaciones, es la traducción que usa el FMI para las jubilaciones. Esto de la licuadora de 30% en términos reales en 3 meses de las jubilaciones no va. Después dice el FMI, ¿no?, como mensaje, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Está advirtiendo, dice, acá hay una carga del ajuste que está cayendo desproporcionadamente en la licuación de salarios, de familias trabajadoras, y agrega el tema también de las jubilaciones. Y agrega, uno dice, bueno, ¿y por qué el FMI se volvió sensible y demás? No, está preocupado por la sustentabilidad de la política económica, es decir, la sustentabilidad del ajuste. No quiere que haya un estallido social en la Argentina o una conflictividad política que ponga en riesgo el rumbo del programa económico. Y agrega como mensaje a Milei, hay que proceder de forma pragmática, para asegurar apoyo social y político. También es fundamental esto para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas. Está diciendo proceder de forma pragmática, es decir, no ideológica, sino pragmática, para asegurar apoyo social y político, también es fundamental para garantizar la durabilidad de las reformas. Está diciendo, acá hay que negociar políticamente y cuidar el apoyo social, el apoyo de la población, cuidando a los sectores más vulnerables, gestionando la política social. Y concluye, muchos de estos mensajes se reafirmaron en mis conversaciones, dice Guitago Pinat, que no solamente lo vio al presidente Milei, sino también se reunió con la CGT, con dirigentes políticos, con legisladores, con economistas. Muchos de estos mensajes se reafirmaron en mis conversaciones con académicos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios. Es decir, está hablando de cuáles son los mensajes, la preocupación por el apoyo político y social al programa económico. Y dice, hubo un amplio reconocimiento de que Argentina necesita reformas de mercado para revertir la caída que se viene dando en la calidad de vida. No cuestiona la orientación, pero dice, pero estas deben ser diseñadas y secuenciadas para asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo. Es decir, gran preocupación del Fondo Monetario, agregaría de Washington, está reflejando lo que también es la preocupación de los empresarios respecto a la sustentabilidad del ajuste fiscal. Es decir, el mensaje que le hice es, no puede seguir siendo solo licuadora, tiene que haber reformas que se negocien políticamente en el Congreso y tiene que haber, mientras se lleva adelante el ajuste, tiene que haber apoyo a los sectores más vulnerables que están sufriendo el peso del ajuste, no es la casta la que está sufriendo el peso del ajuste. Son la clase media baja y sobre todo los sectores que no tienen ningún resguardo, ningún colchón, los sectores bajos que reciben la asistencia social y que no está llegando por un problema de gestión, no porque haya una decisión política de cortar la asistencia social. Milei ha dicho que no quiere cortar la asistencia social en este contexto. Fíjense
hablando de la necesidad de dar sustentabilidad política y social al gobierno de Milei, que es la advertencia del FMI, fíjense lo que pasó hoy. Hoy estalla un conflicto político entre 6 gobernadores, 6 provincias y el gobierno nacional, liderado por Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que le está enviando una advertencia a Milei diciéndole que le cortaron la coparticipación automática, es decir, los fondos que automáticamente deben ir por ley a la provincia. La FIP recauda en todo el país impuestos de IVA, ganancias, los impuestos nacionales, los recauda la FIP, pero en todo el país, van a la nación y vuelven automáticamente a cada una de las provincias con un porcentaje de la llamada coparticipación. Fíjense lo que decía Nacho Torres en un conflicto que ha escalado, digamos, que ha estallado en el día de hoy y que no viene de un gobernador del kirchnerismo o del peronismo, viene de uno de los gobernadores mimados por Mauricio Macri. Viene de uno de los gobernadores que supuestamente son la renovación de Juntos por el Cambio en las provincias, desplazando al peronismo. Mirá. Nosotros no es que salimos a pelearnos porque somos locos, no. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de los chubutenses, los intereses de los comodorenses. Y no me importa quién está en la Rosada, si es más amigo, si es un aliado, si no es aliado. Yo elijo esa opción a riesgo porque viví estos últimos años en una provincia que por someterse sistemáticamente a los gobiernos de turno nos pisaron la cabeza y así estamos. Cuatro escuelas nos van reteniendo. 4 escuelas, 12.000 millones de pesos. Yo les quiero llevar tranquilidad que lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver porque la justicia nos va a dar la razón. Bueno, esto también fue parte de un comunicado, el que se ve abajo, las Provincias Unidas del Sur, se llama el comunicado, de las provincias patagónicas, las 6 provincias patagónicas, todos los gobernadores de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Río Negro, solidarizándose con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que dice, si no me envían lo que me están reteniendo desde Nación, a partir del miércoles próximo cortamos la provisión de petróleo y gas a la Nación. Sí, bueno, firman el comunicado, Maxi, como bien decías, los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, de Río Negro, Santa Cruz, y después se suman a este comunicado retweets de otros gobernadores kirchneristas, como puede ser Axel Kicillof, el gobernador peronista también, acá estoy, el gobernador peronista de la provincia de Córdoba, también retuiteando, Ricardo López Murphy, que se había peleado con el presidente Milei la semana pasada, es decir, una sensación de un sector de la política que se alinea a esta iniciativa de Nacho Torres, que recordemos, Nacho Torres al principio de la relación con Javier Milei tuvo una actitud bastante colaborativa. ¿Recordás cuando fue la ley ómnibus que sugirió cambiar cuestiones vinculadas a la pesca? Salía en los canales de televisión de alguna manera rescatando. Es un gobernador, es uno de los 3 gobernadores que tiene el PRO. Claro, sí, sí. El PRO tiene nada más que 3 gobernadores de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Sí. Es el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, sí, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, sí, y Chubut con Ignacio Torres. Sí. Es un hombre que dicen que hoy habló con Mauricio Macri a ver si podía interceder con Milei reclamándole el corte de fondos. Ojo con esto porque esta semana también salió un fallo en Chubut que anuló el corte para Chubut del subsidio al transporte, que el gobierno nacional llevó a 0 para todas las provincias, y eso significa que en todas las provincias está subiendo el colectivo 800 a 1.000 pesos, cuando en el AMBA sigue en 300 pesos después del último aumento. Sí, un tema no menor y que está totalmente vinculado con esto y lo que decías al principio, Maxi, tiene que ver en
¿Por qué el gobierno cree que está haciendo las cosas bien tomando estas medidas? Acordate que antes que Milei asuma como presidente, en la reunión que tiene con el Fondo Monetario Internacional, dice Javier Milei, no tuvimos ningún problema. Si vayamos mostrando los tweets, para así no vamos uno por uno los tweets, vamos mostrando los tweets porque esto ha tenido gran repercusión y hay algunos que mencionaban a López Murphy. López Murphy no es que se peleó con Milei, sino que Milei le dijo esta semana a López Murphy, le dijo basura, traidor de las ideas, entre otras cosas. Sí. Hay un cortocircuito. Pero déjame terminar este concepto. Digo, ¿qué piensa el gobierno? Acordate, antes que sea presidente Milei, dijo, no tuvimos ningún problema con el fondo. Si lo que nos piden es mucho más livianito como concepto, ¿no? Que lo que nosotros vamos a aplicar. Ahora vos mostrabas el comunicado del fondo diciendo, muchachos, tengan cuidado, palabras más, palabras menos, porque puede haber una crisis social. Ahora, ¿qué piensan en el gobierno? ¿De qué están convencidos, Maxi? Que la única forma de terminar con los males de la Argentina es reducir el déficit. Entonces piensan, ¿qué va a hacer? Es un mal menor que se destruya el poder adquisitivo del salario durante los próximos meses para poder llegar al segundo semestre, para poder llegar a fin de año con lo que realmente hay que hacer, que es terminar con el déficit, y es una obsesión que tienen con terminar con el déficit porque están convencidos que es la única solución. Ahora el punto es si aguanta socialmente y políticamente esta estructura de gestión que lo único que piensa es en terminar con el déficit, que no está mal, el tema es si aguanta. No, pero discúlpame una cosita, porque esto es muy importante. Obviamente el FMI, el Tesoro norteamericano también quieren que Argentina termine con el déficit. Ahora, lo que están planteando es que este mecanismo de terminar con el déficit, que es la licuación, es decir, no hago nada y no pago nada, no pago aumentos y demás y dejo que la inflación licúe y eso me genera el ahorro que me dio superávit en enero, es una fórmula de patas cortas. Puede haber licuación enero, febrero, marzo, no sé si abril, pero si vas bajando la inflación, en algún momento dejás de licuar. Claro. Y tenés que tomar medidas de reformas estructurales para recortar el gasto público. Privatizaciones, recortes de organismos que hay que hacer por ley. Y del lado de los impuestos, bueno, ¿qué va a pasar con el impuesto país que se va a eliminar si unificás? ¿Qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, bienes personales? ¿Qué impuestos se van a coparticipar y cuáles no? Es decir, se necesitan reformas para reducir estructuralmente el déficit fiscal que necesitan pasar por el Congreso. Ahí vos no podés pelearte con los que tienen que ser tus aliados en el Congreso para llevar adelante estas reformas. Ese, entiendo yo, es el mensaje que le está dando el FMI. Sí. Le dice hay que gestionar pragmáticamente, dejar de lado la ideología y conseguir acuerdos políticos para llevar adelante las reformas y hacerlas sostenibles. Y el otro punto, este recorte de la coparticipación automática, la Nación no lo puede hacer, porque es automático, es por ley que tienen que ir los fondos a las provincias. La Nación puede recortar los fondos discrecionales, pero lo que está en coparticipación se recauda y automáticamente tiene que ir a las provincias. Acá hay un tema muy delicado, porque hay quienes dicen que algunos ítems del gasto público se están frenando, incluso frenando algunas partidas de la coparticipación automática, es decir, inflando los recursos, es decir, contás como tuyo algo que tendría que ir automáticamente a las provincias. Pero más allá de eso, te estás peleando con el grupo de gobernadores que te tiene que dar el apoyo. Estamos hablando de Ignacio Torres, que es uno de los 3 gobernadores del PRO. Quiere hacer un acuerdo con el PRO. ¿Qué gobernadores tiene el PRO? El resto de Juntos por el Cambio son del radicalismo los gobernadores. Pero estos son los que supuestamente más alineados. Jorge Macri, Frigerio e Ignacio Torres son los gobernadores del PRO que supuestamente tendrían que estar alineados en un acuerdo con Milei. Y esto es lo que está generando ruido. Hoy ha habido una especie de rebelión de gobernadores liderado no por un kirchnerista, no por Axel Kicillof, no por Yarlora o por Puyaro, sino por un gobernador que supuestamente los que más cercanos tienen que estar a Javier Milei. Sí. Bueno, ese es el punto, esa es la noticia y eso es lo que extraña. Lo que decías del fondo, son 2 capítulos. Por un lado, reclaman pragmatismo que tiene que ver con esta posibilidad de articular con distintos espacios, de generar consensos. Y por el otro, contener un poco la situación social que bueno, puede hacerte en algún caso
fallar la política económica. Es decir, vos podés tener una idea de reducir el déficit, de llegar a determinados números, pero el tema es si la gente aguanta. Lo que están convencidos en el gobierno, e insisto con esto porque es importante también remarcar qué piensan en el gobierno de por qué toman este camino. Que la gente va a aguantar porque creen que este es un cambio verdadero. Hay una conciencia por parte del equipo económico que la gente los va a acompañar porque creen que este es un cambio verdadero. Bueno, la respuesta la tendremos con el devenir del tiempo. Sí, ¿no? Es un tema delicado, insisto, este tema de la coparticipación automática no se puede cortar a las provincias. Automáticamente por ley tiene que ir porque es recaudación que se genera en las provincias y que en una participación vuelve a las provincias. Hay recaudación que se genera en las provincias y que se queda en la nación. Es la denuncia, por ejemplo, de Santa Fe o Córdoba diciendo entre estas dos provincias se recauda el 50% de las retenciones a la soja o a las exportaciones y se la queda en la nación, no se coparticipa. Pero hay otros impuestos que son coparticipables. Fíjense López Murphy lo que dijo de esto. Todos los gobiernos provinciales merecen el respeto del gobierno nacional. Mi apoyo al gobernador Ignacio Torres. Insisto, se está abriendo una grieta dentro del espacio político que debiera acompañar a Javier Milei. Y la pregunta es de quién es esa responsabilidad. ¿Es que son todos traidores, como dice el presidente, López Murphy, Ignacio Torres, son todos ratas de la política, basuras, como los califica el presidente, y ni qué decir las cosas que dice en privado, o es porque hay un problema de la gestión política del gobierno nacional? El otro tema es la gestión social, es decir, cómo se hace en medio de un ajuste muy fuerte, como decís vos, está licuando, está destruyendo los ingresos en términos reales, jubilaciones y sobre todo los sectores informales que ni siquiera tienen los ajustes por paritarias, y de qué manera se hace una asistencia social para paliar, mientras tanto, la situación social. Fíjense lo que dijo hoy Margarita Barrientos, porque Margarita Barrientos denunció que no le estaba llegando la ayuda alimentaria a su comedor, donde se le da de comer diariamente a 3.000 personas. No están mandando alimentos a los comedores y no están dando soluciones. Nosotros damos de comer a muchísima gente, dejamos familias completas sin comer. Insisto, Margarita Barrientos, alguien que fue muy criticada por el gobierno anterior, de Alberto Fernández, del kirchnerismo, y que siempre se la vio alineada a Mauricio Macri, que especialmente iba a los piletones, se sacaba foto con ella, la ayudaba, tomaba el mate y demás. No estamos hablando de Grabois, estamos hablando de Margarita Barrientos, que dice que tiene 3.000 personas diarias en su comedor, que ahora está desbordado, que va más gente y no recibe la ayuda alimentaria. Esto contestó el vocero presidencial respecto a esto que dijo Margarita Barrientos. Y con respecto a los alimentos, sí, que también por alguna razón algunos medios publicaron que o dejaron trascender que se había cortado la ayuda a comedores, y eso es también falso. Pero Manuel, hasta Margarita Barrientos, que no puede ser tildada de kirchnerista, dijo que no le está llegando la comida a los comedores. Porque probablemente averigüen bien y pregúntenle a Margarita Barrientos si efectivamente cumplió con los requisitos que le ha pedido el Ministerio de Capital Humano para efectivamente seguir con esa provisión. Bueno, salió Margarita Barrientos a decir, yo presenté todos los papeles, pero si hacía falta un papel para que llegue a la asistencia alimentaria, me hubiesen llamado y demás. Salvo que el gobierno eche alguna sombra respecto a la transparencia de Margarita Barrientos, que creo que esa no era la intención del vocero. Ahora, lo que estoy diciendo es, estás en medio de una situación que el propio presidente compara con el estallido de la crisis del 2001. Y te está solicitando Margarita Barrientos la asistencia alimentaria y no llega supuestamente porque falta un papel. Ojo, porque mostramos ayer el tema de la interna entre Petovelo y Nicolás Pose, el jefe de gabinete, a ver si podemos mostrar la placa, porque todos están mirando, más allá de si hay una interna, si hay tensiones o no, cómo se está gestionando desde el Ministerio de Capital Humano y si efectivamente, clave en este momento, para acompañar la política económica de Caputo, que haya eficiencia en la asistencia social. Sí, hay un punto no menor que dicen también en el gobierno que tiene que ver con cuánto hace que están gestionando. Hace apenas 60 días, dicen. Y también otra decisión que tuvieron que tomar es,
si en la gestión de los expedientes, si en la gestión política, que es como se baja la plata, siguen manteniendo a los funcionarios que estaban antes, podrían ejecutar y haber seguido ejecutando en tiempo y forma. Pero esos cambios en las subsecretarías, en las direcciones generales, es lo que dice en el gobierno, no digo que sea así, muchas veces alteran también la gestión y hay un tiempo de reacomodamiento para que la cosa empiece a funcionar. Porque la realidad es que hubo un cambio muy grande en las segundas, terceras líneas, entonces hay lugares que están acéfalos. En muy poco tiempo, Maxi, exactamente. Hay gente que no está nombrada, que no. Si vos no estás nombrado, no podés firmar un expediente. Y se te viene encima una situación de, no sé, 57, 60% de pobreza, cuando todavía no empezaste a ver dónde están los botones, la botonería de la gestión. Fíjense lo que pasó hoy en la calle, donde la izquierda vuelve a la calle con Beliboni a la cabeza. Más allá de las declaraciones de Beliboni, fíjense lo que pasó con el tema de la gente y la policía en la calle. Porque se movilizan, organizados, el gobierno dice llevado por estos movimientos sociales. La izquierda ha estado con Macri, con el kirchnerismo y demás, siempre en la calle, siempre en contra. Era sabido que iba a estar también en la calle frente a Javier Milei, pero lo importante es lo que está pasando, digamos, con la gente, digamos, con lo que van. Mirá. La respuesta de Petovelo y Milei no le dan de comer a los pibes y mandan la policía. Señor, mire. ¡Qué vergüenza! Señor, muchachos, por favor, cálmese. Nadie se va a ir. No hay para comer en los barrios. Todos estamos igual, nadie lo va a pedir, cálmese. Muchachos, lo van a cagar de hambre este gobierno ustedes también. El conflicto no es entre nosotros, cálmese. Entonces váyanse si no hay conflicto. No podemos, señor, es nuestro trabajo. Entiéndanos, vaya a la vereda, por favor. Bueno, la verdad que el policía estuvo muy bien, digamos, ¿no? Porque también un laburante... por ahí no se escuchaba, ¿no? Sí, que por ahí no se entendió, pero dijo el conflicto no es entre nosotros. No es entre nosotros, exactamente. Porque obviamente el policía también tiene su sueldo que está licuado, digamos, ¿no? Policía en este caso de la ciudad. Pero más allá del dirigente, no sé si era un dirigente o era alguien que iba a manifestación, probablemente era un dirigente de Beliboni, de la izquierda, me parece que todos están viendo, bueno, hasta el propio FMI está viendo cuál es el termómetro social en los sectores bajos, que a diferencia de la clase media o sectores de la clase media no tienen para vender algunos dólares para llegar a fin de mes, sino que tienen que comprar la comida todos los días. Sumo otro tema que tiene que ver con un anuncio que hizo hoy el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Marcha atrás del gobierno con las causas de corrupción, porque hoy el ministro anunció que el gobierno finalmente va a ser querellante, es decir, va a ser parte activa de las investigaciones en causas de corrupción. ¿Y por qué marcha atrás? Porque al comienzo de la gestión, el propio Cunio Libarona había dicho públicamente que él entendía que la función de organismos como la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción o de la AFIP no eran ser querellantes en causas judiciales, que debían cumplir otro rol, que esos organismos, la UIF y la OA, que dependen del Ministerio de Justicia, no tenían que participar activamente de las causas, que el Ministerio de Justicia estaba para cumplir otras funciones. Bueno, hoy en una entrevista radial, el ministro dijo que el gobierno va a comenzar a volver a presentarse en causas judiciales, no especificó ni aclaró en qué causas. Uno entiende que, y porque de hecho también el ministro dijo que no van a tener ningún miramiento si son causas contra el kirchnerismo, causas contra el macrismo, inclusive causas que pueden involucrar a funcionarios de la actual gestión, que va a ir contra aquellos expedientes que están principalmente en los tribunales de Comodoro Pi más resonantes. La mayoría de ellos involucran a Cristina Kirchner, pero atención que también hay muchas causas por hechos de corrupción que vinculan a Mauricio Macri, que no están en etapa, como en el caso de Cristina, que tiene una condena o que está elevada en distintos expedientes a juicio oral y público, pero Mauricio Macri tiene causas como por ejemplo los parques eólicos, las licitaciones de los peajes, en donde también está imputado y está siendo investigado por la justicia federal. Hoy Victoria Villarruel generó un episodio político en el Senado de la Nación cuando dijo que retiraba un busto de Néstor Kirchner.
Claro. En el Senado. A ver si tenemos ahí el tape de la vicepresidenta de la Nación. En el cierre del debate, el senador Bayán también se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado. ¿Eso fue orden suya? Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Entonces se le envía a quien es el bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes. Bueno, salió la cámpora, imagínate, con los tapones de punta. Dicen que no le cayó nada bien a Cristina Fernández de Kirchner la noticia, Maxi, y salieron como un comunicado diciendo, bueno, ella habló de que no es viuda de ningún expresidente y la nombraron la viuda de Videla, acusándola de algunas veces que estuvo visitando al ex represor. Ahí está el comunicado. Uno tiene la impresión de que ahí Villarroel también hace política porque le conviene confrontar con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Es una forma también en medio de este momento de generar, si se quiere, un hecho político que en su electorado, en el 56%, bueno, mantiene un poquito del show político. Sí, cohesiona también a ese voto duro, al que hay que cuidar también, ¿no? Porque es un porcentaje que no necesariamente va a estar acompañando el proyecto del gobierno. Presten atención lo que está pasando con el dólar y con la inflación en dólares que está ocurriendo. Ahora vamos a ver un informe de CNN en español, muy interesante, donde muestra que en la Argentina hay precios que están prácticamente iguales que en Madrid. En Buenos Aires prácticamente iguales que en Madrid o en Barcelona, no importa, en España. Siendo que en España hay 9 veces más poder de compra de los salarios que en la Argentina. Es decir, la Argentina tiene sueldos tiene precios que nuevamente se han vuelto caros en dólares, elevados en dólares. Esto a partir de que en los últimos 2 meses y medio el dólar se mantuvo más o menos planchado y la inflación superó el 50%, con lo cual fue una inflación en dólares. Y los salarios no. Los salarios se quedaron totalmente atrás. Digamos, los salarios en dólares todavía están como en el peor momento del 2002. Después del estallido de la convertibilidad, estamos con los salarios más bajos en dólares desde el 2002. Entonces, la pregunta es ¿qué está pasando? Porque efectivamente cuando hay un proceso de estabilización y el dólar se queda rezagado frente a los precios, supuestamente aquellos que tienen dólares, hay 300.000 millones de dólares de los argentinos en las cajas de seguridad, en el colchón, afuera, lo que hacen es sacan los dólares para comprar autos, comprar bienes durables, invertir en la construcción, comprar inmuebles, es decir, comprar bienes, porque si no el dólar va a perder poder de compra. Eso pasa en todos los procesos de estabilización, pasó siempre después del estallido de la convertibilidad y demás, y eso impulsa la economía. Pero hoy el dólar está prácticamente planchado, hoy subió un poquito los dólares financieros, pero el blue siguió abajo de los 1.100 pesos, la inflación se lo está comiendo y pese a eso, nadie quiere sacar los dólares del colchón más allá de la clase media vendiendo de a puchito para pagar la tarjeta de crédito, pero no para comprar bienes durables o comprar material de la construcción. Todos esos ítems están cayendo a razón de 40% la caída de todos esos rubros, que son rubros típicos en los cuales si salen los dólares del colchón, despegan, hay un fuerte boom. Fíjate lo que dicen en este informe de CNN, que es muy interesante para comparar. Es decir, no hay un peso en la calle, eso mantiene tranquilo el dólar, tenemos una inflación en dólares, nos volvemos cara en dólares y nadie suelta los dólares. Pareciera irracional. ¿Por qué la gente no saca los dólares para comprar material de la construcción o comprar bienes durables? Bueno, tal vez porque todavía no se recuperó la confianza. Todos ven que todavía no está consumado el plan de estabilización. Mirá. Los precios de Argentina son cada vez más parecidos a los que pueden encontrarse en España. Sin embargo, en España el salario medio es 9 veces mayor que en Argentina. Hoy Argentina es el país del mundo con mayor inflación. Por eso ir al supermercado aquí en Buenos Aires o en Madrid puede costar casi lo mismo. Esta compra que acabamos de realizar nos costó 28.806 pesos.
22,64 € al tipo de cambio blue o informal y 30,61 si tomamos la cotización oficial del euro. Nosotros nos gastamos 20,62 euros. ¿Qué te parece si comparamos? Ahora, ¿qué pasa con los sueldos? ¿Los salarios en Argentina y en España son similares? Aquí en España el salario mínimo interprofesional era de 1.080 euros brutos mensuales, pero acaba de aumentar y ahora ha pasado a 1.323 euros brutos mensuales. Eso sí, en España en 2022 el salario medio bruto mensual era de 2.128 euros, según el último dato oficial disponible. Aquí, en cambio, el sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires asciende a 262.142 pesos, según las últimas estadísticas oficiales, correspondientes al tercer trimestre de 2023. Si lo pasamos a euros, el sueldo sería de 278 euros al tipo de cambio oficial, pero de 197 euros al tipo de cambio paralelo, que es el precio al que puede acceder el argentino a la divisa europea. La diferencia es de más de un 900%, es decir, a un argentino estos productos le cuestan más o menos lo mismo que un español, pero gana 9 veces menos. ¿Cómo se Atención, porque lo que estamos contando es muy impresionante el informe, porque hay muchos precios que están o más baratos o iguales que en Barcelona, donde tienen un salario mínimo de, no sé, 1.000 euros. Acá el salario mínimo, que son 150.000 pesos y ahora va a subir a 200.000 pesos recién en marzo, estamos hablando de un salario mínimo de 180 dólares. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué si te están comiendo el dólar, la inflación, los que tienen los dólares no lo sacan? Y bueno, pues están viendo que esta situación es anómala. No podemos tener precios en dólares o en euros similares a un país que tiene un ingreso mucho más alto. Digamos, algo está pasando, todavía no está el proceso de estabilización completado, digamos. Está en un momento de sinceramiento. Cambio esto porque vamos a hablar después de la tanda. Ha ocurrido algo muy fuerte, que es que los 10 gobernadores son... Sí. 10 gobernadores de Juntos por el Cambio acaban de emitir un comunicado muy duro contra el presidente Javier Milei. Y está firmado ese comunicado por Jorge Macri también, entre esos gobernadores. Dame un título y me voy a la tanda. Bueno, salen a respaldar abiertamente a Ignacio Torres en lo que fue una jugada muy dura, donde dice: los voy a dejar sin petróleo y sin gasoil si no cumplen con la ley. Y salen a respaldar esta embestida de Ignacio Torres para con el gobierno de Javier Milei. Lo firman los 10 gobernadores Juntos por el Cambio, encabezados por Jorge Macri, no es menor. Esto es muy fuerte, porque habíamos empezado el programa con un comunicado de los 6 gobernadores patagónicos, entre los cuales estaban peronistas, que acompañaban a Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Acá lo están acompañando con, ahora vamos a leer después la tanda, no cumplir con la ley afecta a 50 millones que viven en las provincias. Atención, porque firmado hasta por Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Cornejo, los gobernadores de Juntos por el Cambio, reclamándole, plantándosele al presidente Javier Milei. Bueno, atención, a ver, comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio y una catarata de los 10 gobernadores, más otros gobernadores que no son de Juntos por el Cambio, todos solidarizándose con el gobernador de Chubut, y un comunicado muy fuerte. Estamos hablando de los gobernadores del PRO, los 3 gobernadores que tiene el PRO han salido a respaldar este comunicado. Carlos. Dice el comunicado: los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. Y cierra el comunicado: no cumplir con la ley y los acuerdos entre nación y provincias no afecta a los gobernadores, sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país. Y después la firma de los gobernadores que acompañan a Ignacio Torres. Como vos decías,
Jorge Macri. Sí, sí, el que más sorprende acá es, además de Cornejo, que es radical, está Frigerio, está Ignacio Torres, está Jorge Macri. A ver si podemos tener ahí está la firma en el comunicado, es el exactamente, primero. de Jorge Macri. Y está también, me imagino, el tuit. Debe estar el tuit también, porque salieron todos con un tuit retuiteando el comunicado. Sí, hay que ver cómo sigue la película, porque antes del comunicado de Juntos por el Cambio salió Guillermo Franco a contestarle a Nacho Torres, diciendo que era básicamente ilegal no enviar petróleo ni litio a la nación, digamos, que eso no lo podían hacer porque era una cuestión de privados. Ahora bien, ¿cómo saldrá el gobierno a contestarle a estos 10 gobernadores, entre los que está, como vos bien decías, Jorge Macri encabezando la misiva, ¿no? Ahora está Adrián Saque en Estados Unidos y está viajando por estas horas el presidente Javier Milei. Adrián, ¿para hacer qué ahí en Estados Unidos? ¿Y dónde es el encuentro que es el lanzamiento de la campaña de Trump? Así es, está viajando ya Milei y de hecho ya no estuvo en el final del encuentro, muy cubierto aquí por los medios de Estados Unidos, el encuentro de hoy en la Casa Rosada entre Anthony Blinken, entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el presidente Milei. Ya no estaba porque ya estaba camino aquí hacia Estados Unidos. Él va a Maryland a reunirse con la Cumbre de Acción Conservadora. Es una sección dentro del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, que es justamente muy concurrido por todas aquellas personas que apoyan la figura de Donald Trump y el ultraderechismo, el ultraconservadurismo dentro del propio Partido Republicano, que ya de por sí es de derecha o de centro derecha. Pero como decíamos ayer, también va a haber una contracumbre de quienes quieren un Partido Republicano más moderado, ¿no? Eso es para que vean la importancia que tiene este encuentro en el que va a participar mañana mismo Donald Trump, que mañana podría ser consagrado candidato por el Partido Republicano si vence holgadamente a Nikki Haley, a la única rival que le queda en Carolina del Sur, que es el estado de Nikki Haley justamente, ¿no? Entonces, que puede ser el día de gloria para Donald Trump, también podría serlo para Javier Milei si finalmente accede Donald Trump a verlo, o Milei accede a verlo a Donald Trump, porque atención que él fue el propio expresidente y futuro candidato muy posiblemente a volver a la presidencia, quien insistió en que quiere conocerlo a Javier Milei. Hay solamente 3 horas de diferencia entre la disertación de uno y otro. Primero va a disertar Donald Trump y después a las 3:05 hora de los Estados Unidos es el turno para Milei, que va a disertar por 45 minutos. Adrián, gracias. Vamos a seguir atentamente los acontecimientos. Gracias, Adrián. Ahí estaba Adrián Sacre. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en A24. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau.